Bueno, comenzamos, creo que ahí estamos todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a estar conversando y vamos a estar iterando a través del chat, así que les pido que ahí cualquier duda, cualquier pregunta, ¿no? Este contrato social que vamos a hacer al iniciar este workshop, esta charla, así que cualquier cosita ahí me preguntan o ponen algún comentario ahí por el chat. Ese va a ser nuestro canal de comunicación. Y ahí la veo a Francisca, Jime, a Laura, ahí que se sumó. Bueno, chicos, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están? Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina, y ustedes también, ahí pónganme si quieren en el chat, a ver de dónde se suman, y así comenzamos. Muy bien, Magdalena de la Plata, muy bien. Con frío también, me imagino, en Campana también. Estamos ahí pasando frío. Chile, muy bien. Perú, qué lindo Perú. Córdoba, ahí también Mora de Buenos Aires. Lisbeti de Venezuela, qué lindo, qué lindo, qué lindo. De la Patagonia, Valentina, qué lindo, un placer, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, ahí tenemos, y la magia, chicos, de lo que es la tecnología, ¿no? Y lo que es esta virtualidad que nos permite estar lejos, pero a la vez cerca. Así que mágico. Bueno, chicos, de nuevo, bienvenidos. Mi nombre es Constanza Saninetti. Soy docente, soy profe de la facultad, de la Universidad de Palermo, en lo que es de la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que vamos a estar hablando un poquito eh, en este workshop, en este encuentro, de lo que son y ya empiezo a compartir. Así empezamos. Y acuérdense, voy a estar atenta al chat, así que cualquier cosita, ahí me preguntan, y cualquier pregunta ahí que les quiera hacer, también lo vamos a hacer a través del chat. Bien, bueno, vamos a estar, chicos, y comenzando la charla de hoy, viendo un poquito de lo que son estas, como puse ahí como título, ¿no? Que, que son estas soluciones creativas a desafíos organizacionales y desde el punto de vista de la agilidad, ¿no? De la agilidad, de las técnicas, prácticas o marcos de trabajo, metodologías ágiles, ¿no? Que capaz muchos conocen. Y vamos a tener este reto de cómo, ¿no? Algunos autores presentan el diseño de estas soluciones a estos desafíos organizacionales, pero con un equipo enfocado y que realmente podamos producir, ¿no? O podamos tener al final de la semana, el viernes, un prototipo en el cual podamos testear con el usuario. Y ahí les pregunto, esperen que dejo de compartir, así veo el chat. ¿Conocen las metodologías o marcos de trabajo ágiles? ¿Escucharon hablar de estas técnicas o de estos marcos de trabajo? ¿Alguno lo utiliza en su día a día o en el trabajo actualmente? ¿Conocen o escucharon alguna vez hablar de las metodologías ágiles? A ver, ahí los leo. A ver si en algún momento escucharon o si conocen alguna técnica o alguna práctica, bueno, ¿cuál? Ahí Sara dice que no. Muy bien, está perfecto. Ahí Felipe tampoco. Bien. Gaby Mora tampoco. Jime tampoco. Francisca. Bien, bien. Ahí Pau tampoco. Hola, Pau. Lisbeti tampoco. No se preocupen, no se preocupen porque vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son las técnicas y prácticas ágiles, chicos. Así que no se preocupen y comenzamos. Ahí va. ¿Qué vamos a ver hoy? Un poquito el contexto donde se dan estas técnicas, estas prácticas
y también estos desafíos organizacionales. Y cuando hablamos de desafío es el lanzamiento de un nuevo producto, el rediseño de un proceso, ¿no? Algún área que está floja en su producción y tengamos, ¿no? Como decíamos, de poder de rediseñar ese proceso o un producto, ¿sí? Un servicio. Son esos retos organizacionales que nos ponen en alerta, nos ponen en esta situación de poder, ¿no? Y poder diseñar y tener la necesidad de diseñar una solución y vamos a ver cómo lo hacemos a través de estas metodologías o estos marcos de trabajo, ¿no? Entonces el contexto es súper importante. Vamos a hablar un poquito del manifiesto ágil y vamos a contestar esta pregunta de qué es la agilidad, qué es tener el cliente en el centro. Hay también dos gerenciamientos de proyectos que por un lado tenemos el Project Management en cascada y por otro lado la agilidad. Ahí vamos a ver, ¿no? Cuál es la diferencia marcos de trabajo que particularmente vamos a ver Scrum, porque este último punto que ven acá, que son las soluciones en 5 días, están todas, ¿no? Estas soluciones en una semana, en 5 días, de lunes a viernes, está toda conglomerado, consolidada en un sprint, y que tiene que ver con lo que es el marco de trabajo Scrum. Pero no se desesperen que vamos, vamos de a poquito. Y hablando del contexto, fíjense, acá siempre hay un autor, Alejandro Melamed, ¿no? Ale Melamed, que es profe también acá en Argentina. Y, y la verdad es que este concepto de lo que es el contexto o el mundo VICA no es nuevo, ya viene de hace años, pero lo que enfatiza él es que dice, la única certeza que tenemos es que no hay certezas. Estamos viviendo en un contexto de incertidumbre, ¿no? Donde estamos viviendo en un mundo VICA, ¿sí? Que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo. Tenemos mucha información dando vuelta, tenemos muchas veces muchas soluciones a una misma problemática y tenemos que tomar una decisión. Puede ser que tengamos un diseño de solución a una problemática organizacional, que como dijimos hace un ratito, puede ser el lanzamiento de un producto, puede ser el rediseño de un proceso, puede ser el lanzamiento de un nuevo servicio para una empresa, pero en este contexto muchas veces es difícil. Es difícil porque, y siempre lo pongo y hago la analogía con esta foto que ven acá, ¿no? Donde es muy similar a estar manejando en esta ruta donde tenemos niebla adelante y tenemos que seguir con nuestro proyecto. Tenemos que seguir implementando nuestra idea, tenemos que seguir diseñando nuestras soluciones, pero no sabemos qué hay del otro lado de esa niebla, pero tenemos que avanzar. Entonces, en este contexto VICA, donde es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Donde decíamos que podemos tener la solución a un problema, pero si nos presentan o nos encontramos con el mismo problema más adelante, capaz que la solución no sea la misma, capaz que las necesidades del cliente no sean las mismas. Entonces, es un contexto súper complejo que no vamos a poder eh, trabajar en un contexto o en un mundo que no tengamos incertidumbre, sino al contrario, vamos a tener que convivir con la incertidumbre. Vamos a tener que convivir muchas veces con empezar un proyecto y tener más preguntas que respuestas. Y es como estar, ¿no? Como decíamos, estar manejando en esta ruta con niebla en el fondo y no sabes lo que te va a esperar del otro lado. Pero uno tiene que seguir avanzando. Y acá les traigo otro autor también haciendo foco en el contexto, porque hablamos de este contexto o este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero también David Snowden lo que nos plantea es 5 contextos, ¿sí? Diferentes, 5 marcos de trabajo donde nosotros podemos desempeñar e implementar nuestros proyectos y que van a ver que son completamente diferentes. Ya sabemos que estamos con un proyecto, estamos con un desafío en nuestras organizaciones y tenemos que saber a dónde estamos parados. Sabemos que
estamos en un contexto que es súper difícil, que hay mucha incertidumbre, y también, sumado a eso, cuando estamos parados en un contexto complejo, ahí es esto de prueba y error. Es esto de experimentos, experimentar. Volvemos a la foto que veíamos en la ruta, estar manejando con niebla en el fondo, con niebla allá atrás, y no saber qué es lo que hay del otro lado. Entonces experimentamos. Entonces ahí probamos. ¿Probamos para qué? Para aprender. Si sabemos que este prototipo de este nuevo producto, de este nuevo servicio, funcionó mal o directamente no funcionó, o realmente tenemos ese feedback rico por parte del usuario, bueno, lo tomamos como lección aprendida. Por eso es muy importante y que ven ahí la inteligencia colectiva. Ahí yo no estoy trabajando solo, yo no estoy trabajando sola, sino en equipo. Lo que hacemos es juntarnos en equipo, idear en equipo y buscar las soluciones a esas problemáticas en equipo, ¿no? Haciendo este tipo y esta especie de co-creación donde todos sumamos para idear la mejor solución a esa problemática organizacional, ¿no? Como les decía, y ahí les repito, puede ser el lanzamiento de un producto, puede ser que la organización le sobre algún material de su proceso de producción y que la empresa nos diga, mira, tenemos que hacer algo con esta pedazo de chapa que sobró, que no sabemos qué hacer, porque en realidad somos una organización verde y queremos, ¿no? Queremos proteger el medio ambiente, así que avancemos con hacer algo de esto, porque realmente desechar estos productos, ¿no? Desechar este pedazo de chapa que sobró de todo el proceso productivo es un problema para nosotros. Y ahí estamos para diseñar en equipo esa solución. Pero sabemos que es algo complejo, es un contexto complejo. ¿Por qué? Porque no sabemos en ciencia cierta hacia dónde vamos, cuál es la solución que le vamos a presentar a la empresa o a ese cliente. Entonces es esto de prueba y error, chicos, es aprender, es experimentar y todo tiene que fluir. Volvemos a la foto, ¿no? De la carretera. Tenemos que seguir manejando y nuestro proyecto tiene que seguir avanzando. Y ahí nos manejamos mucho con lecciones aprendidas y mucho con ese feedback de ida y vuelta y acuérdense, ¿no? Esa iteración o ese feedback de ida y vuelta con el usuario. Después tenemos el contexto complicado. Ahí el contexto complicado sí es, es predecible y fíjense que ahí se suma un experto. ¿Por qué? Porque nosotros en este contexto podemos tener muchas soluciones a esa problemática, pero necesitamos ese experto para que nos diga, equipo, vayan por esta solución que es la mejor. Y así, saliendo un poquito de lo que es la organización, por ejemplo, si tenemos eh, que coordinar o tenemos que coordinar 3 o 5 semáforos en las intersecciones de muchas avenidas, y bueno, tenemos varias soluciones ahí como para presentar, pero el experto, esa persona que tiene el know-how, nos va a decir, vayan por esta opción que es la mejor. Es un contexto complicado porque tenemos varias opciones de solución, pero tenemos a ese experto que podemos preguntar y tiene el know-how suficiente como para guiar al equipo en la mejor solución. Entonces, vamos del complejo, donde es prueba y error, es ensayo, ¿no? Sabemos que nuestro proyecto tiene que fluir, pero es ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. Tenemos el complicado, que sí, es un contexto que es predecible. ¿Por qué? Por este experto. Porque tenemos las soluciones, vamos a tener muchas soluciones, pero tenemos esa persona que sabe y que va a guiar al equipo a diseñar la mejor solución para esa problemática, ¿no? El caótico, emergencias, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones y
e implementar soluciones de manera inmediata. Ejemplo, nos hackearon la empresa. ¿Qué hacemos? Se paró la línea de producción. Tenemos que tomar decisiones, ¿sí?, de inmediato. Después, una vez mitigado ese problema, una vez mitigado esa situación caótica, podemos analizar y decir, esta va a ser la mejor solución que se va a implementar cuando pase en un futuro esta misma situación de emergencia. Eso lo vamos a ver. Pero en un principio tenemos en la cabeza de mitigar esa situación caótica, de salir de esa situación. Después vamos a analizar y vamos a ver si va a ser esa solución la definitiva o no. Pero tenemos que salir de ese caos. Fíjense que acá no es un contexto complejo, no es un contexto complicado, sino que tenemos que tomar acción de inmediato. Hay, no hay tiempo como para poder charlar con el equipo, poder hacer un brainstorming con el equipo, ¿no? Ahí es actuar de manera inmediata. Por eso es, ¿no?, un contexto caótico. Y después el simple que acá es reglas, ¿no?, burocracias, normas. Ahí la causa y efecto, ¿no?, de lo que yo hago a lo que yo espero es evidente. Digo, si yo cruzo un semáforo en rojo, bueno, sé que está pésimamente mal y voy a esperar una multa o que me paren, ¿sí? Si tengo la suerte de ir a- al Reino Unido, a Londres, de vacaciones, y sé que tengo que manejar por la izquierda, no por la derecha. Es un contexto simple. Sé qué va a pasar de acuerdo a las acciones que yo haga. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay burocracias y hay normas. Que fíjense que en el resto de los contextos no lo tengo. ¿Sí? Y después hay uno, que es el quinto, que ahí está el desordenado. ¿Qué les parece que es el contexto desordenado? Si tenemos un contexto donde tenemos que actuar de inmediato, un contexto donde yo tengo las reglas, las normas y sé cómo actuar, tengo el complicado donde tengo ese experto que le puedo, ¿no?, preguntar cuál de todas estas soluciones es la mejor, o tengo ese contexto donde tengo que probar, prueba y error, si no, no puedo avanzar porque tengo más preguntas que respuestas. Y ahí, el contexto desordenado, ¿qué les parece? ¿Qué es un contexto desordenado? Y ahí los veo así, a ver si me escribieron algo en el chat. ¿No? ¿Qué les parece, chicos, que es un contexto desordenado? Habiendo pasado por esos 4 contextos que les mostré. ¿Qué les parece? La mezcla de todos, dice Pau. Ok, bien. Bien. Micaela, el que no sabemos qué acción tomar, no sabemos por dónde empezar, por lo que terminamos no accionando de ninguna manera, no accionando nada, no avanzando nada. Bien, bien, ahí se van acercando, se van acercando. Bien, hay caos, dice Candelaria. Bien, bien, bien. Fíjense que, y está perfecto lo que están diciendo. Y la falta de acción y el reconocimiento de los contextos. Bien, bien, eso, Pau, me gusta. La repetición de pasos anteriores, dice Francisca. Bien, bien. Fíjense que hay muchas opciones, dice Mora, sin conocer qué puede pasar y falta de alguien que conozca qué hacer, falta de responsabilidad. Bien, Ariel. Bien, bien. Porque fíjense que eh, estamos tomando decisiones en cada uno de los contextos, ¿no? Estamos tomando decisiones en cada uno de los contextos donde nos desempeñamos. Eh, no tener idea en orden, no tener un plan de acción. Bien, bien, Lisbeth. Bien. Y es un poquito de todo lo que dijeron ustedes, ¿no? Porque fíjense que de acuerdo a donde yo estoy parado, en qué contexto yo identifico que estoy parado,
voy a tomar acciones, voy a tomar decisiones. Entonces, si yo no sé a dónde estoy parado, si yo no puedo identificar en qué contexto me estoy desenvolviendo, no voy a tomar las mejores decisiones y ahí, como dice Elena, se improvisa y muchas veces esa improvisación sale mal, ¿no? Muchas veces en los proyectos no se puede tener esa improvisación y eh, bueno, me guío por mi instinto y voy por acá, porque realmente si teníamos un experto a quien consultar, o si realmente ya alguien, algún otro equipo de nuestra organización pasó por la misma problemática, por el mismo proyecto, puedo ir a preguntar, puedo ir a consultar, ¿sí? Si yo estoy acostumbrado a estar en un contexto desordenado, ¿no? Donde no sé a dónde estoy y me manejo yo de acuerdo a donde yo me siento más cómodo, si estoy en un contexto complicado, si estoy en un contexto no complejo o simple. Si yo me siento cómodo en un contexto complejo, voy a actuar, voy a llevar adelante mis proyectos y tomar decisiones en base a las problemáticas que yo tengo que solucionar con mis proyectos, basados en ese contexto, ¿sí? Entonces, y no es lo mejor, Ariel, no dejarse llevar todo por nuestro sentido común. Hay pautas y normas para respetar también, tal cual. Perfecto. Sí, 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 sí. No dejar de lado que en realidad podemos estar trabajando en un proyecto muy ágil, pero eso no quiere decir, y lo vamos a ver en un ratito, no quiere decir que no tengamos un plan, no quiere decir que no tengamos documentación, no quiere decir que no tengamos mediciones, KPIs, métricas. ¿Sí? Así que en ese sentido es importante saber a dónde estoy parado para tomar las mejores decisiones y también salir de la caja, salir de esa comodidad que yo tengo en actuar siempre de la misma manera cuando, por ejemplo, se invierte muchísimo tiempo en utilizar técnicas y prácticas ágiles cuando realmente no hace falta. ¿Por qué? Porque tengo esas reglas, porque tengo esas normas y ya esas reglas y esas normas me indican cómo accionar. Y Simón dice básicamente investigar, ordenar, organizar las ideas y programar. Exactamente. Y ahí te agrego, Simón, en base a dónde estoy parado, en qué contexto estoy parado, qué información manejo, cuál es la información que me falta, ¿no? Como para poder realmente utilizar las técnicas y prácticas que corresponden y y que me lleven, obviamente, a un buen puerto a menor costo y con la mejor calidad posible, ¿no? De mi proyecto. Así que ese es el inconveniente o el desafío de estar en este contexto desordenado, ¿no? Porque realmente voy a estar tomando decisiones, pero si no sé en qué contexto estoy, no van a ser las mejores decisiones que tome. Y, y avanzando un poquito, esperen que les vuelvo a compartir, porque fíjense, y hablando de contexto y hablando de toma de decisiones. Acá ven, son cartas, ¿no? Y ahí vamos a hacer doble clic en lo que es la organización y cómo toma decisiones la organización en base a su contexto y sus objetivos también, ¿no? Su misión, su visión, sus objetivos. Porque acá vemos juegos de cartas. ¿Y saben lo que era esto, chicos? Era Nintendo. Era Nintendo. Uno de los dueños de Nintendo fue de viaje a Estados Unidos a la empresa más grande, ¿no? De juegos de cartas de Estados Unidos y dijo, bueno, yo quiero ser como esta empresa, ¿no? De Estados Unidos. Voy a ir a visitarla. Y cuando llegó, se llevó una gran sorpresa, porque no era lo que tenía en mente, no era lo que tenía en la cabeza, ¿no? Y la verdad es que lo que vio en Estados Unidos, en esa empresa que era una de las más grandes, ¿no? En este ramo, dijo, yo no quiero eso para mi empresa. Y, ¿no? Volanteó, dio el timón y puso todo el timón para la derecha y cambió su norte.
cambió su norte. ¿Por qué? Porque estuvo, ¿no?, atento a ese contexto, leyó el contexto y realmente dijo, la verdad es que yo en 10, 15 años, 20 años no quiero ser esa empresa, aunque la tenía catalogada como la mejor empresa y como el norte a seguir, ¿no? Pero ahí cambió. Y esas son las empresas ágiles. Esas son las empresas ágiles. Y por otro lado, tenemos ejemplos de empresas que no vieron esto, que no estuvieron leyendo el contexto, ¿no? Que no tomaron decisiones en base a esa situación, ese contexto, qué es lo que está viendo y está necesitando el usuario. Hay muchas empresas que ya no existen más. Entonces, fíjense lo importante que es el contexto. Y acá les cito a otra autora, que es Melina Jajamovich, donde fíjense que tiene algunos calificativos ahí de la organización y, y algunas eh, palabritas ahí que están muy buenas en esta organización ágil, ¿no? Y como les decía, ahí metiéndonos en lo que es realmente la organización y cómo la organización lee ese contexto y esas necesidades que están ahí afuera. Una organización ágil es una organización colaborativa. Meli le pone fracasadora, ¿no? Porque es una organización que fracasa, que es emprendedora y que experimenta, que es experimentadora. Entonces, fíjense que habla de colaboración, habla de fracasos, pero del fracaso en la connotación positiva, es aprender, como veíamos en el slide anterior, es prueba y error, y de esos errores aprendo, de ese feedback con el usuario aprendo, y que emprenda, ¿no? Emprendedora, que pueda que pueda tomar las riendas y que realmente tenga el coraje de, como hizo Nintendo, de cambiar completamente sus ofertas, de cambiar completamente su producto, ¿no? Dejó el ramo del entretenimiento, pero ahí dijo, no tenemos que ir por este lado, porque por ese lado me parece que no vamos a tener el éxito que queremos tener, ¿no? Igual que con Kodak, donde en una reunión eh, esta persona que tiene la autoría de la cámara digital dijo, ¿por qué no lo hacemos digital? No, pero no, no va por ese lado, porque las personas quieren quieren imprimir las fotos y le dijeron, no fue esa, ¿no? Esa parte de emprendedora no la tuvo, esa parte de experimentar tampoco la tuvo, y esa parte de, bueno, animémonos a fracasar en esto, ¿sí? Y siempre decimos, ¿no? Fracasar rápido y barato. Probemos, pero bueno, no tuvo la suerte de Nintendo y tomaron otras decisiones, ¿no? Pero fíjense cómo vamos armando de a poquito esta organización ágil. Y acá nos metemos particularmente en lo que es la agilidad. ¿Por qué? Y ahí para los que no conocen del tema o para los que conocen del tema, reforzar un poquito, ¿qué es el manifiesto? Porque fíjense que estamos hablando nosotros de eh, y esperen que acá los muevo. Ahí está. Fíjense que estamos hablando de agilidad, que así como para hacer un poquito de historia, todo lo que son las prácticas, las técnicas y los marcos de trabajo surgieron en el área de tecnología, ¿sí? En las empresas de software factories, en las empresas donde realmente el desarrollo de software era su principal, ¿no? Output o producto, y surgió ahí, en esa área, en el área de tecnología. ¿Por qué? Porque veían que todo lo que era el desarrollo de software, y después vamos a ver, implementándolo con ese project management en cascada, cometían muchos errores.
y llegaban a ese usuario, a ese cliente, realmente con cosas que ese cliente no había pedido o no necesitaba, había mucho retrabajo. Entonces ahí es donde empezó a surgir estas metodologías, estas técnicas. Y fue tan bueno esta implementación que escaló. ¿Escaló a dónde? A todas las áreas de la organización, a cualquier tipo de organización. Yo les puedo decir que, obviamente, en el área de tecnología se mantienen estos marcos de trabajo, pero también se aplican a finanzas, se aplican a recursos humanos, ¿sí? Se aplica a todo lo que es eh, servicios. Entonces, escaló tanto que ahora no es solamente propiedad del área de TI, del área de tecnología, sino que se aplican en cada una de las áreas de la organización. Y fíjense si hablamos de el manifiesto ágil, y ahí para empezar a hablar un poquito de agilidad, fíjense que tenemos, ¿no? En este cuadrante tenemos, por una parte, están las personas por encima de los procesos. Por otro lado, tenemos la colaboración por encima de los contratos. Por el otro tenemos el software funcionando, y acá les hago una aclaración. Software funcionando quiere decir producto funcionando, nuevo servicio funcionando, nuevo proceso funcionando, ¿sí? Cualquier desafío que tengamos dentro de la organización funcionando, ¿sí? Acuérdense que esto viene de el área de tecnología, así que cuando vean software funcionando es cualquier producto, servicio o proceso en funcionamiento. Por encima de los documentos, por encima de documentar, y después tenemos cambios por encima de seguir un plan. Y ahí les pregunto, tenemos las personas, la colaboración, ese producto, servicio, software funcionando, tenemos los cambios, pero abajo tenemos procesos, contratos, documentar, seguir un plan. ¿Quiere decir que nosotros nos vamos a enfocar en el equipo sin tener procesos? Esto quiere decir que vamos a tener como principal objetivo estas charlas, esta colaboración entre el equipo y el cliente. Vamos a hacer todo lo que el cliente nos pide, ¿sí? Iteración tras iteración sin firmar un contrato. Esto quiere decir que vamos a tener ese producto o servicio funcionando sin los documentos que corresponden, o que nos vamos a adaptar al cambio sin seguir un plan. Puede ser que dejemos de lado eh, los procesos, los contratos, los documentos y el plan para darle mayor importancia y la única importancia a las personas, a las charlas con el cliente, al producto y a los cambios. Ahí sí, dejo de compartir y ahí los leo. ¿Qué les parece? Puede ser que sí o sí dejemos de lado los procesos para enfocarnos en el equipo de trabajo, por ejemplo, o vamos a tener las dos cosas. Y ahí los leo. ¿Qué les parece? Personas, colaboración, software funcionando, cambios. Y si tenemos eso, no nos importan los procesos, los contratos, los documentos, un plan. Ahí Gabriela dice, creo que es algo que va de la mano porque ambos van avanzando bien a la par. Creo que dependería del proyecto. Bien, Mora, perfecto. Ariel, es imposible sin un plan y procesos definidos realizar un proyecto, tal cual. Me voy a agarrar ahí de lo que decís, Ariel. Muy bien, muy bien. Porque fíjense que, y el mismo manifiesto lo dice, ¿no? Personas por encima de procesos. Tenemos que estar enfocados y tenemos que estar, eh, no sé si es la mejor palabra, pendientes, pero sí trabajar codo a codo con el equipo para que puedan cumplir
sus objetivos, sus hitos, ¿no? Sí. Ya te había leído, Ariel. Eh, pero por otro lado, tenemos los procesos y no tenemos que dejar de lado los procesos. ¿Sí? Vamos a estar con el equipo, vamos a ver y vamos a estar muy atentos a la salud del equipo y cómo van cumpliendo con la generación de valor en cada una de las iteraciones con el cliente, que después lo vamos a ver, pero no vamos a dejar de lado los procesos, porque sí vamos a tener procesos que cumplir. Vamos a charlar con el cliente en esas iteraciones y vamos a recibir feedback del cliente y vamos eh, a tomar acción de ese feedback que recibimos del cliente. Sí, y esa es la idea, de poder presentar esos incrementos del producto cada vez que charlamos con el cliente. Perfecto, pero no vamos a dejar de lado que tenemos un contrato. ¿Sí? Y si tenemos que firmar adendums o anexos a ese contrato, o modificar ese contrato, o porque cambió el alcance, o por X motivo, lo vamos a hacer. Vamos a charlar primero con el cliente, porque no vamos a parar nuestro proyecto hasta que el contrato esté firmado, pero el contrato va a estar. ¿Sí? Y esas conversaciones con el cliente también. Pero priorizamos esas conversaciones en nuestra, en nuestro afán de poder avanzar con nuestro proyecto de manera ágil antes que el contrato. ¿Pero el contrato lo vamos a tener? Sí, seguro. ¿Vamos a tener nuestro producto funcionando, nuestro servicio funcionando, nuestro software funcionando? Sí, pero también vamos a documentar. No quiere decir que porque avancemos con nuestro proyecto de manera ágil, no dejemos de documentar. Documentación vamos a tener. Métricas, KPIs, también vamos a tener. No vamos a dejar de documentar. Pero nuestra prioridad, cada vez que estamos generando un incremento o generando valor en ese producto o en ese servicio, nos vamos a enfocar en eso. ¿Sí? Antes que documentar. ¿Pero vamos a tener documentación? Sí. ¿Vamos a estar atentos a los cambios? Sí, vamos a estar atentos a los cambios, pero también tenemos un plan. Nosotros, como con el sombrero ágil, lo que vamos a hacer es priorizar esos cambios. Si tenemos que modificar el plan, lo vamos a modificar, pero ¿vamos a tener un plan al inicio del proyecto? Sí, vamos a tener un plan, pero vamos a priorizar algún cambio, ¿no? Y acuérdense del contexto. Acuérdense cuando hablábamos del contexto, ¿no? De acuerdo y en base a dónde estemos parados y en qué contexto estemos parados, ¿sí? Vamos a tener un plan, pero nos vamos a adaptar a esas necesidades que tiene ese cliente, ese usuario, a esos cambios de alcance, como decíamos hace un ratito, que pueden surgir en cualquier proyecto, no hace falta que sea ágil, y ahí nos vamos a adaptar a esos cambios. ¿Vamos a tener un plan? Sí, lo vamos a adaptar a ese plan de acuerdo a los cambios que recibimos, tal cual, lo vamos a adaptar, pero no vamos a dejar de tener un plan. Pero vamos a priorizar estar atentos y adaptarnos a los cambios. Y ahí, eh, volviendo un poco a este contexto complejo, complicado, caótico, simple y el desordenado, y atando, ¿no? Y haciendo un link con esto que comentábamos recién, fíjense que vamos a utilizar estas técnicas y estas prácticas y vamos a implementar este manifiesto ágil en los contextos complejos y en los contextos complicados que realmente no sabemos, eh, no sabemos, y junto con ese experto, ¿no? No sabemos cuál es la mejor decisión y la mejor solución para esa problemática. ¿Sí? Entonces, para que realmente aplicar estos marcos de trabajo ágiles sean realmente provechosos en nuestro proyecto, bueno, ahí lo que tenemos que hacer es estar en presencia de un contexto 100% complejo o complicado que realmente ese experto o esa persona que tiene el know-how realmente diga, esto es nuevo para mí.
Y pasa mucho en las áreas de innovación en las empresas, porque es eso. Fíjense la incertidumbre que podemos tener todos nosotros en tomar un proyecto para, como decíamos al inicio de la charla, lanzar un producto nuevo. Hay un ejemplo también, y que lo vamos a tomar en este diseño de soluciones eh, de esta semana, ¿no? De lunes a viernes, de 5 días. eh, Testearon en un hotel, y ahí les spoileé un poquito, testearon en un hotel cómo implementar un robot para que te alcance el jabón, que te quedaste sin jabón, el dentrífico. Pedir más toallas, ¿no? Que no sea una persona, ¿no? De carne y hueso que te lo alcance, sino que sea un robot que te alcance esas cosas que te olvidaste de pedir cuando pasaste por la recepción, y que directamente lo pidas al robot. Y esto se probó en una semana, como lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Y fíjense que implementar ese tipo de innovación, implementar ese tipo de productos nuevos o servicios nuevos, eh, no es para nada fácil. Y realmente estamos en un contexto complejo. Y ahí es donde aplicamos todas estas técnicas y prácticas que son ágiles, ¿no? Porque nos va a permitir adaptarnos a, a estas diferentes necesidades y nos va a permitir adecuar nuestra solución, chicos. Y ahí, fíjense que les traigo algunas citas también de Melina Jajamovich, donde dice, ser ágil es hacer cuando no se sabe todo lo que se necesita saber para hacer. Este trabalenguas es, tengo más preguntas que respuestas. Tengo que hacer, pero tengo toda la información, tengo todas las herramientas. ¿Alguien pasó por el mismo proyecto, por la misma situación, por los mismos interrogantes? Es eso, pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir haciendo, ¿no? Dice, es tener el arte de hacer cuando el camino se presenta lleno de niebla y es cuestionable, como lo hablamos hace un ratito. Y ser ágil es trabajar de forma más inteligente, pero no es, ¿no? Pero, o sea, no es hacer más trabajo en menos tiempo o trabajar más rápido, sino que es generar valor con menos trabajo. Esa es la manera de trabajar de forma inteligente. Y ahí les tiro una nota al pie, ¿no? Y una aclaración. Ahí vemos que ser ágil no es trabajar y hacer las cosas rápido, sino es trabajar de manera inteligente y generar esos incrementos y ese valor para ese usuario, para ese cliente, lo más rápido posible y con el menor trabajo posible. ¿Sí? Así que ahí vamos viendo qué es esto qué es esto de la agilidad. Y fíjense, hablábamos de el project management en cascada versus lo que es gestión de proyectos o el project management ágil, ¿no? Y ahí tenemos dos fotitos, que por un lado vemos ahí unos rulos que van en loop, y por otro lado tenemos literalmente una cascada, donde vemos, y seguramente todos o la mayoría conocen lo que es un Gantt, donde tenemos diferentes actividades en nuestro cronograma de proyecto, y hablando particularmente del Project Management en cascada, y fíjense que empieza una tarea, termina otra, cuando yo termino esa tarea, empiezo otra, cuando la termino, empiezo otra, es como que van atadas y sincronizadas unas y otras, ¿no? Pueden ser que algunas se solapen, pero por eso es el project management en cascada, ¿no? Porque empezamos una tarea, la terminamos y cuando terminamos nos habilita a seguir la siguiente. Y así sucesivamente hasta terminar el proyecto.
Y por otro lado, que ustedes seguramente lo tienen a la izquierda igual que yo, son esos rulitos donde ese es el project management ágil, donde estamos generando valor e iterando con ese usuario, con ese cliente, de a pedacitos. Y siempre digo, ¿no? ¿Cómo nos comemos un elefante? De a pedacitos. Vamos generando valor, generando incrementos de ese producto, vamos chequeando con el usuario, vamos recibiendo feedback del usuario, y ahí es donde en esa ida y vuelta vamos a terminar de la misma manera que terminamos en el Project Management en cascada. Es un gerenciamiento de proyecto igual, pero vamos a tener un porcentaje muchísimo mayor de éxito. ¿Por qué? Porque estuvimos iterando con ese usuario, con ese cliente, todo el tiempo, todo el proyecto. Fíjense, este es el Project Management en cascada. Como un ejemplo, ¿eh? Como un ejemplo, y ahí en esos raviolcitos o en esos cuadraditos pueden tener lo que ustedes se imaginen o se les ocurran, ¿no? Siempre teniendo en cuenta cuáles son las etapas del proyecto, pueden tener todo, ¿no? Ahí yo les puse como el requisito o recabar esa información que es lo que el cliente necesita, se diseña, se implementa, se verifica a ver si funciona bien, y también el equipo puede dar algún tipo de mantenimiento cuando se hace el go live o se pasa a producción, ¿no? Fíjense que tenemos los requisitos, tenemos los diseños, tenemos la implementación y, como les decía, ¿no? Un, disculpen, es una cascada. Inicia una tarea, termina esa misma tarea, empieza la otra, cuando termina la otra, empieza la otra, y así se encadenan cada una de las tareas. Y fíjense cuál es la diferencia entre uno y otro. A ver si lo ven. Cascada, concepto, plan, se ejecuta, se prueba. Esto es lo que le entregamos al cliente. Agile, ágil. Vamos iterando en cada sprint, que ahora les tiré esa terminología, ese nombre que ahora lo vamos a ver. En cada iteración, en cada presentación de esos pedacitos que vamos haciendo de ese producto, repito, software, producto, servicio, proceso, desafío, ¿sí? Lo que quieran. Vamos identificando cuáles son las necesidades del cliente. Y fíjense, acuérdense que al principio estábamos hablando de un contexto VICA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Las necesidades cambian, las prioridades cambian, ¿sí? Entonces, es importante tener estas iteraciones con el cliente, con el usuario, porque van a cambiar muchas veces nuestras prioridades. Por eso veíamos en el manifiesto que vamos a priorizar los cambios antes que el plan, ¿sí? No, le decís al cliente, no, porque vos me dijiste que lo querías de color rojo, porque vos me dijiste que lo querías boca abajo con luces psicodélicas. No, vamos a priorizar esos cambios de necesidad, esos cambios de alcance, esos cambios de prioridades antes que el plan. Y estas conversaciones que también priorizamos antes del contrato, también es esto, es ir, eh, es ir viendo con el mismo cliente, con el mismo usuario, si realmente las prioridades o que este usuario o este cliente identifica como valor sigue siendo lo mismo. Porque acuérdense que nosotros, eh, nosotros estamos generando valor en cada una de las etapas del proyecto. Entonces, si el concepto de valor de ese usuario, de ese cliente cambió, nosotros también tenemos que cambiar, ¿sí? Entonces, y ahí les pregunto, y ahí les pregunto, teniendo esto como modelito y así como súper ejemplo genérico,
¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Qué gestión de proyectos es mejor? ¿El cascada o el ágil? Bien, Mora, el ágil, ¿ok? ¿Cuál les parece que es mejor? El Mora se animó y dijo el ágil. Me gusta, Andrea, depende para qué propósito. Bien, Ariel, ágil. Elena, bien, depende del contexto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí tomo lo que dice Elena, ¿no? Porque se acuerdan que veíamos este contexto simple, ¿no? Eh, también podría ser una combinación, Elena, sí, sí, es algo más complejo, pero se pueden combinar. Y ahí me encantó lo que dice Felipe. El ágil cuenta una historia, ambos son aplicables, pero todo va a depender del contexto. Lisbetti, perfecto. Y es así. ¿Se acuerdan que teníamos este contexto simple, donde tenemos las reglas, las normas? Podemos aplicar un proyecto, ¿no? Donde tenemos reglas bien definidas, normas bien definidas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a aplicar un contexto, un proyecto, un project management ágil, donde tenemos que hacer un brainstorming, hacer ideación, empatizar con el usuario. Y la verdad es que no sería conveniente. Estaríamos desaprovechando esa flexibilidad que tiene la agilidad, ¿no? Porque tranquilamente un proyecto en ese contexto lo podríamos llevar adelante con un Gantt, un Project Management en cascada, ¿sí? Tranquilamente. Entonces, y ahí resumiendo, y gracias chicos, porque resumiendo todo lo que dijeron ustedes, que todo está bien, es depende. Depende del proyecto, depende del contexto. Y esto quiere decir que no hay uno mejor que otro, ¿sí? Sino que son dos métodos o dos metodologías o dos marcos de trabajo, ¿sí? Por un lado, Scrum es un marco que después lo vamos a ver, Scrum, un marco de trabajo ágil, y por el otro lado, una metodología, pero es depende. ¿Hay uno mejor que otro? No. Por eso es muy difícil, y volviendo a ese contexto desordenado, ¿no? Es que si no sabemos a dónde estamos parados, vamos a tomar esa decisión de, listo, vamos por un project management en cascada. Pero tenemos que rediseñar el proceso de inducción y mucho para innovar no tenemos ahí, porque en realidad tenemos ya los procesos, tenemos cuáles son los paso a paso, tenemos los proveedores que van a estar involucrados, y pensando en voz alta, como un ejemplo. ¿Podemos innovar en ese proceso? Sí, pero ya de innovación estamos hablando de otra cosa. Si queremos el rediseño, estamos hablando de una cosa, y si queremos innovar en ese proceso, si queremos ponerle ese condimento de innovación y que realmente no sabemos para dónde disparar, y ahí sí, vamos por la agilidad. ¿Por qué? Porque vamos a empatizar con el usuario, vamos a ver cuál es la problemática, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, vamos a hacer un buen brainstorming, vamos a elegir una idea, la vamos a prototipar, vamos a testear ese prototipo, ¿sí? Entonces, ahí como resumen, no hay uno mejor que otro, es depende el contexto y el proyecto que estemos llevando adelante. Entonces, y esto, uno de los creadores de Scrum, que es uno de los marcos de trabajo ágiles, Jeff Sutherland, dijo, la gente no sabe lo que quiere hasta que ve lo que no quiere, ¿no? Ese usuario que uno le presenta, ¿no? Le presenta esos avances y te dice, ah, pero no, esto no quiero. ¿Sí? Entonces, ese es un poquito, ¿no? Es eso de identificar esto lo que el cliente no quiere de manera rápida, lo más rápido posible y que no nos cueste una fortuna ese error. ¿No? Y
Y ahí les cuento, porque una colega estuvo trabajando con un proyecto en el área de TI, documentó, tuvo una entrevista con el usuario y también con el cliente de horas y horas, trajo un montón de documentación para el área técnica, estaba todo impecable, ¿no? Salió súper conforme porque dice, entendí todo lo que quiere el usuario, está perfecto, empiecen a trabajar. Estuvieron 1 año y medio trabajando en ese proyecto. Era una página web. Se lo presentaron al cliente y dijo, no, no, esto no es lo que pedí. ¿Cómo que no es lo que pediste? No, mira, lo tengo documentado. No, 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 no. No, la verdad es que ya trabajaron 1 año y medio, ahí la mitad de las cosas ya no las necesito, y la otra mitad es que realmente lo que quiero ahora es otra cosa. No quiero esto. Aparte de tiempo, costo, ¿sí? El error fue grande y costó muchísimo. Entonces, fíjense, y volviendo, ¿no? Como ahí presentando estos pedacitos de incremento a ese usuario, a ese cliente, uno va encaminando a su equipo y sabe que en cada una de esas iteraciones está generando valor para ese usuario. ¿Por qué? Porque el usuario te dice, bueno, listo, vamos por acá y lo cerrás. Listo, esto está entregado, se pasa a producción, vamos con el siguiente objetivo, con el siguiente hito, y así continuamente. Y es muy importante esto que dice Jeff, porque dice, ese cliente no sabe lo que quiere hasta que realmente ve lo que, no, esto no lo quiero, no, no lo quiero así. Entonces es muy difícil manejar ese tipo de incertidumbre, ¿no? Y volviendo al ejemplo con un project management en cascada. Y así como para hacer un vistazo de lo que es la agilidad, de lo que es el marco de trabajo y particularmente de Scrum, donde fíjense que tenemos, que este es para una charla aparte, ¿no? Pero yo les quiero dar un pantallazo como para que si quieren, investiguen, si ahí les planto ahí la semillita de la duda y la intriga, que realmente es uno de los marcos de trabajo que son más conocidos, uno de los marcos de trabajo ágiles que son más usados. Y, a ver, esperen, ¿eh? Sí, sí, Ariel, sí, ahí dice Ariel que linda imagen. Está buenísima, es de Martín, y es muy gráfica porque fíjense que tienen el equipo Scrum, donde está el equipo de desarrollo que pone las manos en la masa, el Product Owner, que es la voz del cliente dentro del equipo, está el Scrum Master, que es como, y al Scrum Master se lo llama el jardinero, ¿no? Porque va velando porque la metodología se lleve adelante, que no tenga el equipo ningún bloqueante y que el equipo fluya, ¿no? Evitar impedimentos y ahí el Scrum un poquito une a lo que es internamente todo el equipo de trabajo a través de la metodología. Tenemos un product backlog que es todo el choclo de tareas que tenemos que hacer para finalizar, y vuelvo al ejemplo de la página web, ¿no? De finalizar esa página web. Y de ahí lo que vamos a hacer en las planificaciones es sacar tareas, sacar cosas para hacer, poner el carrito de compras, agregar las modalidades de pago, eh, el logueo a la página, todo lo que ustedes se imaginan y volviendo, ¿no? Como un ejemplo así muy general, como es una página web, todas las tareas las tenemos ahí y en la planificación vamos tomando. De acuerdo a lo que dice nuestro Product Owner, que es la voz del usuario, la voz del cliente dentro del equipo, dicen, chicos, prioricemos esto, prioricemos el carrito de compras, que es lo que al cliente le va a generar más valor porque lo quiere implementar ya.
y le va a generar muchísimo valor si lo terminamos en este sprint. ¿Y qué es el sprint? Es ese rulito que ven ahí, donde se planifica, donde hay ceremonias y herramientas, como por ejemplo las reuniones diarias, los refinamientos, que en el refinamiento el equipo va viendo historias o tareas futuras de futuros sprints. Se revisa el sprint junto con el cliente y ahí se genera cuando ven que pasa esa barrera que es el DOD, que es el Definition of Done, pasa esa barrera y ahí generamos incremento del producto. Ahí se lo mostramos al cliente en esa review o en esa demo y ahí recibimos feedback. Si tenemos que rehacer alguna que otra cosita en el producto en la partecita del producto que entregamos, si está bien, si está completamente todo mal y el cliente nos puede decir, no, vayan por otro lado porque esto no sirve más, puede pasar. Y al final la retrospectiva donde el equipo se junta y dejan las funcionalidades, el producto, el servicio de lado y lo que tienen es un momento para analizar a nivel equipo cómo funcionaron en ese sprint y qué cosas pueden mejorar para el próximo sprint. Entonces, fíjense que este rulito, por lo general, y así estándar, dura 15 días, 2 semanas. En 2 semanas el equipo va a estar enfocado en generar ese incremento de producto para ese cliente. Y los pilares que tienen ahí, foco, coraje, apertura, compromiso, respeto. Fíjense que esto de tener una planificación al equipo le da foco. Esto de en cada reunión diaria o en cada daily levantar la mano y decir no llego o no sé o necesito ayuda, también da coraje al equipo. Apertura, poder generar nuevas ideas, poder decir, che, ¿y si lo hacemos de otra manera? ¿Puede? ¿Podemos hacerlo de otra manera? Porque me parece que es más fácil, es más sencillo, es menos costosa y va a generar más valor. Adelante. Compromiso. Cada miembro del equipo tiene una tarea asignada y tiene el compromiso de terminar esa tarea en ese sprint. Y respeto, siempre con los comentarios o cualquier necesidad que el equipo tenga, siempre en el ámbito del respeto. ¿Sí? Entonces, fíjense que, y así a grandes rasgos, este es el marco de trabajo Scrum, que es uno, ¿no? de los marcos de trabajo más conocidos dentro de la agilidad. ¿Y por qué les presento esto? Porque ahora sí nos vamos en estos minutos que nos quedan, nos vamos a meter en lo que es el design sprint. En lo que es el design sprint, donde vamos a tomar un sprint, pero ya no va a ser un sprint de 15 días. Vamos a ver cómo vamos a avanzar con nuestro proyecto y tener un prototipo que podamos testear con el usuario, no en 15 días, ¿sí? No en 2 semanas, sino en 5 días, de lunes a viernes. ¿Y cómo es esto? Miren, ¿cómo es esto? ¿Y qué nos proponen, no? ¿Y qué nos proponen los autores? Fíjense, primeramente, y para empezar, hablar a tener un proyecto o diseñar una solución a una problemática organizacional con un design sprint, según lo definieron, ¿no? Los autores, Knapp, Seransky y Kowitz, es el equipo tiene que tener agenda libre. Y volviendo al foco, tienen que estar enfocados en el sprint, en esa semana. Tienen que estar 100% enfocados y tener la agenda libre y estar exclusivamente enfocados en esa solución, en diseñar esa solución.
Y tener claras las fechas. Tener claras las fechas límites, los due date, los objetivos, los hitos. Esas son dos premisas que ahí, con estas dos premisas, podemos empezar a hablar en un design sprint, como lo mencionan los autores. ¿Sí? Entonces, y ya vamos a ir día por día. ¿Qué hacemos el lunes? El lunes empezamos, acuérdense, vamos de lunes a viernes. El lunes empezamos. Dice, empezá desde el final, identificando una meta a largo plazo, preguntar por lecciones aprendidas a expertos y seleccionar un hito alcanzable del problema que se pueda resolver en una semana. Ahí lo que hacemos es sentarnos y decir, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de nuestro sprint? De estos 5 días. Al viernes, ¿con qué hitos u objetivos tenemos que tener ya cumplidos? Por eso habla de empezar del final, ¿no? Hacia adelante. Es decir, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es nuestra meta? Después, de este desafío que tenemos, y hablando de, por ejemplo, la información la información que manejan, por ejemplo, los médicos en los hospitales o en las clínicas, ¿no? De poder diseñar realmente una herramienta o un lugar donde se pueda consolidar toda esa información y que los médicos les resulte muchísimo más fácil diagnosticar enfermedades, por ejemplo. Ese sería un objetivo, un hito. Después, vamos a consultar a expertos, a lecciones aprendidas. ¿Hay alguien que ya lo hizo? En el mercado o competencia, ¿hay alguien que ya lo está haciendo? ¿Qué información tengo? Recolectar toda esa información, la mayor cantidad de información posible, ¿no? Como para poder también tomarla de combustible, ¿no? Para diseñar nuestra solución. Y después, realmente, si ese objetivo o ese hito es alcanzable, bueno, ese va a ser nuestro propósito al final de la semana. Tenemos que ir con foco y el equipo tiene que ir con foco en eso, exclusivamente en eso. Entonces ahí empezamos con identificar esos hitos, esos objetivos, identificar si realmente podemos cumplir con esos objetivos al final de la semana, si no es muy pretencioso lo que estamos planteando, y después investigar a ver qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay en el mercado? ¿Algún experto o alguna de los equipos de trabajo ya pasó por esta situación? Que realmente, si ya pasó por esta situación, puedo utilizar esa información, ¿no? O esos informes o ese consolidado de informes que pasó el otro proyecto como para no empezar de cero, ¿no? Y esa también es la cocreación que hablábamos al principio. Entonces, algunos puntos para tener en cuenta, chicos. Revisar todo lo que se sepa del problema, identificar dónde se debe enfocar el esfuerzo del equipo, convertir esos problemas potenciales en preguntas, ¿no? Esto de ¿por qué estamos acá en este proyecto? ¿Qué queremos responder en este sprint? ¿Qué respuestas queremos, ¿no? tener al final, ese viernes a la tarde? ¿Qué queremos responder? ¿Qué preguntas queremos responder al final de la semana? Tenemos que tener un objetivo, una meta muy precisa del sprint. Vamos a entrevistar a esos expertos o esas personas que ya pasaron o que ya recolectaron información y que realmente nos puede servir para no empezar de cero y tomar las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, ahí el lunes el equipo va a estar enfocado en esto. Va a estar enfocado en ver este escenario y ver en dónde, ¿no? Ahí podemos decir, y volviendo, ¿no? a lo que son los contextos, en dónde el equipo está parado, qué información tiene y qué información le falta. Pasado el lunes, vamos al martes.
¿no? Dice, empezá a inspirarte en posibles soluciones y es un día importante de inspiración. Fíjense, es un día importante porque el equipo cambia de modo problema, porque identificaron ese hito, identificaron esas preguntas que van a responder al final de la semana, ¿no? Como veíamos el lunes, van a identificar esos objetivos, realmente van a tener en claro el problema que van a estar mitigando, pero van a hacer un switch, van a hacer un cambio. Ya no van a estar pensando en ese problema, sino van a estar buscando soluciones. ¿Y por qué yo ahí les pongo ladrillos Lego? ¿No? Porque dice, consolidar las partes útiles para construir algo original y nuevo. Lo que van a hacer, y volviendo, esto es co-crear. Y volvemos al contexto complejo, ¿no? Donde no trabajamos solos, donde trabajamos en equipo, donde la sinergia del equipo va a ser muchísimo más importante y significativa que estar trabajando uno solito. Entonces vamos creando y vamos armando como esos ladrillos, como los Lego, ¿sí? Y vamos construyendo realmente una solución que, como dice ahí, sea original, sea innovadora y sea algo nuevo y que realmente mitigue ese problema que tiene ese usuario. Y está bueno pensar fuera de la caja. Y en este sentido, ahí les puse fuera de la industria. Porque puede ser que estemos en la industria farmacéutica o podemos ser que estemos trabajando en la industria automotriz. Pero ¿qué pasa en las otras industrias? Que puede ser que tengan el mismo problema, puede ser que tengan el mismo problema, pero poder ver a ver cómo lo solucionaron. Y esto, y vuelvo, es esto de co-crear y es esto de apalancarse también en la información o en las soluciones que otra industria implementó, que puede ser que nos sirvan un montón, ¿no? Y esto de la idea de benchmarking y esto de la idea de co-crear suma un montón en lo que es este design sprint que tenemos 5 días. Sí, volviendo al ejemplo de este robot que nos alcanzaba estas cositas que nos olvidamos de pedir en el front desk, ¿no? En la, eh, ¿cómo se llama? Eh, en la, eh, sí, en el front, ¿no? Abajo donde uno se registra. Estamos hablando de la industria pesada, la industria automotriz, donde usan el mismo proceso o el mismo procedimiento o el mismo robotito para alcanzar materia prima. Y que este robotito en cada uno de los puestos de trabajo identifique cuáles son los que están vacíos y cargue esos puestos de trabajo con insumos para que el mismo colaborador, el mismo empleado, eh, la misma persona, ¿no? Que esté ahí trabajando en ese puesto de trabajo no se tenga que mover, sino que el robotito ya les va dejando ¿no? el cajoncito lleno de insumos para que ese colaborador no se mueva. Y se me acaba de ocurrir y pensando en voz alta, ¿no? Por eso es esto de pensar fuera de la industria. Y después es este poder del bosquejo, de las demos, de esos borradores que uno hace a mano alzada, ¿sí? A mano alzada, pero que son importantísimos para presentar al equipo esas ideas que cada uno tiene. Esto de una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, un dibujo vale más que 1000 imágenes. Esto de dibujar las ideas y presentarlas en el equipo, aparte de poder realmente reflejar lo que uno quiere, y no hace falta dibujar, ¿eh? No hace falta saber dibujar bien o ser, ¿no? Ser Picasso para poder dibujar una buena idea, sino es también hacer un análisis interno
de por qué y cuáles son las cosas más importantes, ¿no? de mi idea. Entonces, el martes es muy importante para estas búsquedas de solución. Y fíjense, llegamos al miércoles. Dice, no se pueden prototipar y testear todas las ideas, es imposible. Fíjense, si vamos y atravesamos el martes, ¿no? Y volviendo, esperen, acá, el martes, con esa búsqueda de solución, presentamos las ideas, dibujamos todas las ideas, hicimos un brainstorming con el equipo y cada uno de los miembros del equipo, y uno de los tips que seguramente saben del brainstorming es cantidad antes que calidad, ¿no? Porque después para seleccionar y para votar y para hacer una priorización de ideas, vamos a tener tiempo, pero fíjense que vamos a tener un montón de ideas en el equipo. No se pueden, no se puede hacer un prototipo de cada una de las ideas y testearlo. Sí, hacer ese bosquejo o ¿no? o ese borrador o dibujarlas y presentarlas con ¿no? con ese dibujo muy simple a todo el equipo, pero eh, no lo vamos a poder prototipar ni testear a esas ideas. Entonces lo que se hace ahora es, se seleccionan las ideas que, y ahí priorizamos, ¿no? Y seleccionamos las ideas que mejor alcancen esos hitos, esos objetivos que definimos el lunes en el sprint. Y al final del día, sí, se van a crear esos borradores nuevamente, mejorados como para que el equipo vote, y la idea ganadora es la que se va a prototipar. La idea ganadora es la que después de este filtro y de esta priorización va a ser la que va a llegar a ese prototipo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya estamos a miércoles. Ya estamos a miércoles. Entonces, proceso de borradores, refinar ahí y hacer mejor esos dibujos de las ideas. Va a ser y ahí les puse, ¿no? Anotaciones inundan la sala. Lo ideal es que este equipo tenga una sala exclusivamente para este trabajo, que tengan sus pizarrones, sus anotaciones, sus post-its, y este es el momento donde va a ser el pico de esas anotaciones, de esos post-its, ¿no? De esas votaciones por parte del equipo, de esos dibujos. Y volviendo a lo que son los pilares de Scrum, ¿no? Esto lo que es la transparencia y esto de compartir con el equipo las ideas que uno tiene, es importante. Es importante por esto, e insisto, y volviendo a la cocreación, a idear, ¿no? Y a generar ideas en base a las ideas de mi compañero. Y este feedback y esta sinergia que se hace con el equipo, perdón, el miércoles tiene sus frutos. ¿Por qué? Porque se refinan esos borradores y el equipo ahí decide cuál de todas esas ideas que se votaron va a ir al prototipo. Y llegamos al jueves. ¿Y qué hacemos el jueves? Un día antes de que termine el sprint. Lo que van a hacer es avanzar en hacer realidad el borrador, ese bosquejo que hicieron de la idea, y la van a convertir en un prototipo, en algo funcional que ese usuario pueda utilizar. Esa idea que tenían en la cabeza y que era solo un dibujo, la van a bajar al plano de lo real, de lo físico. Un prototipo va a ser el prototipo va a ser esa página final o ese desarrollo minucioso de la idea o ese robot ya eh, y implementado, que funcione, ya el producto casi final. No, ese no es un prototipo. Acuérdense que nos tenemos que equivocar rápido y barato. ¿Por dónde va el prototipo? Que sea algo funcional, que el usuario lo pueda utilizar, recibir todo el feedback
de ese usuario, y me estoy adelantando y estoy spoileando al viernes, pero no va a ser ese producto final, chicos. Y ahí ustedes van a elegir las herramientas que van a utilizar para crear este prototipo. Puede ser que sea un PPT, sí, puede ser un PPT, puede ser, eh, realmente, y he visto prototipos de cartón, de papel, con post-its, con dibujos, con todo lo que ustedes consideren que va a servir para alcanzar y acercar esa solución al usuario, lo van a utilizar todo. ¿Va a ser el producto final? ¿Va a ser esa página ya desarrollada? ¿Va a ser ese robot ya funcionando? No, va a ser algo muy parecido. Por eso bajamos las ideas de lo que tienen ustedes en la cabeza a lo físico. Y obviamente no van a invertir el tiempo porque es imposible estar un día, ¿sí? Para diseñar toda una página web, es imposible. Por eso están los prototipos y por eso lo que vamos a hacer es acercarnos al usuario con este prototipo que lo va a poder utilizar tranquilamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el jueves, ¿no? ¿Qué va a trabajar el equipo? En ajustar ese prototipo, a ver qué herramientas vamos a utilizar. Si es una página web, hay un montón de herramientas donde les permite diseñar así muy sencillamente cada una de las páginas de la página web en esta herramienta y el usuario, y es interactivo, ¿no? El usuario toca, va, se loguea, va a otra página, cliquea el carrito, entra, selecciona selecciona la modalidad de compra. Es muy interactivo y cada vez hay más herramientas para prototipar. Entonces, seleccionar la mejor herramienta que represente lo mejor posible esa idea y no va a ser el producto terminado, no va a ser el producto final, ¿sí? Porque nosotros lo que invertimos en esta semana de sprint, y fíjense que en una semana ya investigamos y conocimos al usuario y el jueves ya estamos armando el prototipo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahí como les decía, el prototipo tiene que ser algo muy similar a la solución real y obviamente, y repito, ¿no? No tiene que ser la solución real, sino seleccionar la mejor herramienta para que se acerque lo máximo posible. Y el viernes, ya, final del sprint, vamos a entrevistar a los usuarios. Nos vamos a llevar nuestro prototipo, vamos a juntarnos con el usuario, ahí cara a cara, y le vamos a decir, muy bien, señor usuario, pruebe, a ver qué le parece. Y ahí vamos a entrevistar a cada uno de nuestros usuarios objetivos y vamos a recibir feedback, que el feedback es, y siempre digo, es un regalo, recibir feedback por parte del usuario a través de ese prototipo. ¿Y qué refleja el prototipo? El diseño de solución que nosotros estuvimos trabajando en la semana para cumplir ese hito o ese objetivo del sprint que también teníamos definido desde el lunes. Entonces, ahí dice, entrevistamos a los usuarios y de ahí vamos a aprender a través de los comentarios, de las reacciones que hacen de nuestro prototipo, vamos a identificar si estamos bien encaminados, si estamos no tan bien encaminados, si tenemos que modificar algo para la próxima entrevista, para la próxima iteración. Y realmente es cuando acá sí es cuando decimos vale la pena todo el trabajo que hicimos durante la semana, ¿no? Porque acá vamos a identificar cuáles son los próximos pasos que tenemos que realizar, si son ajustes, si tenemos que realmente trabajar para sacar a producción esto es lo que le mostramos al usuario porque realmente lo aprobó, realmente es lo que necesitaba, realmente es lo que mitiga su necesidad o no. Entonces, ahí es cuando el viernes y a través de estas entrevistas nos damos cuenta que
todo el esfuerzo y el foco que tanto los líderes del proyecto como el equipo, ¿no? Invirtió toda esa semana, realmente vale la pena cuando recibimos ese feedback por parte del usuario. Entonces, ahí, eh, y también, ¿no? Esto para entrevistar al usuario tranquilamente sería una charla aparte, porque hay muchas técnicas para entrevistar, eh, pero es muy importante que se seleccione a los usuarios correctos, a los usuarios que realmente van a utilizar ese producto o ese servicio que estamos diseñando. Eh, y mucho de tomar nota siempre con permiso del usuario, si pueden grabar o filmar, muchísimo mejor. Siempre en duplas, como para que uno testee y converse con el usuario y la otra persona esté tomando nota y viendo las reacciones del usuario, ¿sí? Porque cuando uno hace una cara, ¿no? Como de duda o una cara de alegría o de, ¿no? Una expresión positiva, decir, ah, bueno, acá le pegué. Pero cuando empiezan ¿no? A scrollear o empiezan a buscar o empiezan a ver a dónde, bueno, ahí no está tan claro. Entonces, identificar esas expresiones también es súper importante y eso se hace a través de la observación. ¿Mm? Entonces, ahí es un resumen de lo que hicimos. Desde el lunes que teníamos nuestro target, nuestro hito, planteamos ahí nuestros objetivos, toda la información que recolectamos, ¿no? Por parte del cliente, por parte del usuario. Eso lo hicimos el lunes. El martes empezamos a ver un poquito las soluciones, a ver cómo íbamos a acercarnos a cumplir esos hitos o esos objetivos. Después del martes, ahí identificamos cuál es la mejor solución. De ese brainstorming o ese teníamos la pared llena de ideas por parte del equipo, bueno, ¿cuál es la mejor solución que nos acerca más a ese objetivo o ese hito para cumplir ese objetivo o ese hito, que cumpliendo ese objetivo y ese hito, chicos, estamos mitigando esos puntos de dolor del usuario. El jueves nos enfocamos en construir el prototipo. ¿Para qué? Para el viernes ir con eso que construí, es bajar de esa idea que lo tenía en mi cabeza y lo tenía en mi imaginación y con un dibujo a lo físico, a que ese usuario lo pueda utilizar, lo pueda probar, lo pueda tocar. Y es muy importante porque fíjense que de todo este proceso entra un challenge, entra un desafío y sale aprendizaje. Y todo el aprendizaje lo hacemos a través de lunes a jueves, de cómo trabajamos en el equipo y ese viernes coronamos ese aprendizaje con ese broche de oro en el feedback que nos da el usuario. Entonces, ahí lo importante es tener en nuestro equipo y de nuestro lado al decisor, a las personas que si tenemos alguna duda, ¿no? O a esa persona que tiene el know-how, decimos, ¿por dónde vamos? ¿Por esto, por esta idea o por la otra? ¿Aprobás esto? ¿Avanzamos? ¿Vamos por este lado? Porque esa persona que decida es importantísimo tenerla en el equipo, porque tenemos solamente, chicos, 5 días para llegar a ese viernes con ese prototipo y testearlo. El experto financiero, ¿es viable esto? ¿Será costoso? ¿No será costoso? Porque capaz que tenemos una super idea y con esa idea, la verdad es que no es viable a nivel financiero, ¿no? A nivel económico. Entonces, tener un experto que nos guíe en ese sentido también es importantísimo. Un experto en marketing, ¿no? Que realmente conozca a ese usuario, que conozca a los consumidores y que sea la voz de ese usuario en todo el proceso. Tener alguien que, obviamente, ¿no? Foco en el cliente, alguien que realmente, aparte del experto en marketing, sea la voz del cliente dentro del equipo. Algún experto en tecnología, alguien que nos ayude a nivel tecnológico, que hoy en día no es un valor agregado ni una ventaja competitiva, ¿no? Implementar tecnología o tener
tecnificado los procesos. Entonces, un experto en tecnología es súper importante. El diseñador que diseñe esta solución desde el punto de vista gráfico o del punto de vista de procesos o del punto de vista de, ¿no?, un licenciado en diseño que baje la experiencia de usuario en el equipo. Y después, y el problemático, ese que siempre levanta la mano y dice, no, pero yo no creo esto, yo creo que va a ir por el otro lado. No, yo creo que este robot va a ser, no aplica porque la gente se va a asustar cuando toque la puerta o le avise al huésped que está ahí en la puerta. Bueno, esas personas que también son críticas, y volviendo, ¿no? Esas personas que son críticas, pero con respeto, también hay que tenerlas en el equipo. Porque puede ser que realmente esté viendo algo que el resto del equipo no lo esté viendo. Y para finalizar, fíjense, también para tener en cuenta, muchas horas que estemos trabajando, esto de trabajar rápido y hacer muchas cosas, puede ser que trabajando muchas horas o largas horas, no siempre logremos trabajando muchas horas los mejores resultados. Así que es importantísimo tener foco y estas prácticas o estas técnicas que se utilizan, ¿no? Ahora, no lo vimos en esta charla porque es una introducción, pero cada una de las etapas tiene sus técnicas y sus prácticas que están medidas por tiempo. ¿Para qué? Para llegar a las últimas horas del día y ya con esas metas cumplidas. ¿Por qué no se habla de un sprint de una semana y media o de 7 días, ¿no? Tomando los días hábiles? Y porque el fin de semana corta lo que es la continuidad del equipo, de poder, ¿no? El lunes hacemos esto, el martes nos enfocamos en las ideas, el miércoles nos enfocamos en elegir, el jueves nos enfocamos en el prototipo, como que el fin de semana corta esa continuidad, entonces se concentra todo lo que es el diseño en esos 5 días. Por eso es importantísimo eh, tener que se llama time box, o que cada una de las prácticas y técnicas tenga inicio y fin. Si son 10 minutos, tomamos 10 minutos. Si son 15 minutos, tomamos 15 minutos. Si tomamos medio día, tomamos medio día. Pero no irse de esos tiempos. No se permiten laptops, celulares y tablets por fuera de lo que es el objetivo del sprint. Eh, Van a tener el equipo recreos y van a tener, ¿no? Momentos donde se puedan, obviamente, para recargar energías, tomar café, chequear los mails o los mensajes en el celular, pero mientras se trabaje en los objetivos del sprint, no se permite las laptops o los celus o los tablets fuera de lo que es el objetivo del sprint. Pizarrones, post-it, fibrones, las paredes, todo a disposición para que el equipo pueda crear. Y, como les decía, ¿no? Un timer, un timekeeper o un cronómetro como para tener las actividades que van a hacer el equipo durante el día, tenerlas enmarcadas en tiempo. Y esto va a generar ese movimiento, ¿no? Porque si decimos, bueno, vamos a trabajar en la ideación 15 minutos y te llevó 3 horas, ¿sí? Primero que se perdió el foco y después que la verdad es que dejamos de hacer un montón de otras cosas, ¿sí? Por estar por perdernos, ¿no? Y por irnos de esa cajita de en tiempo que era el- el- el brainstorming, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, chicos, ahí darle las gracias, ahí los dejo de compartir, así me fijo a ver si tengo algo acá en el chat. Gracias a todos. La verdad es que son temas no son nuevos, pues son temas que ya se viene hablando de hace rato, pero las empresas y las organizaciones cada vez, ¿no? Están pidiendo estos nuevos skills y estas nuevas habilidades que van por el lado de la agilidad para adaptarse al contexto. Así que gracias chicos. Gracias ahí Ariel.
muchísimas gracias. Gracias, Fabián, Amora, buenísimo, Elena, gracias Laura, gracias Valentina, ahí a Cristian, muy bien, perfecto. Este Lenovo debe ser Simón, me parece. Ahí está, Simón, Simón, Simón de Ecuador. Gracias, gracias, Simón. Bárbaro. Muchísimas gracias, chicos. Eh, ahí me pueden contactar ahí a través de los chicos, ¿no? Con mi mail de la facultad, sino en LinkedIn también me pueden encontrar si tienen alguna duda. Eh, y ahí Felipe dice que colaboró en su tiempo de estudiante como Scrum Master. Eh, Está perfecto. Así que ahí ahí Felipe, tuviste ahí un valor agregado en en esta charla. Así que bueno, gracias de nuevo, chicos. Gracias por todo. Y nos vemos en las próximas charlas, donde vamos a ir haciendo zoom en cada una de las etapas seguramente. Gracias, gracias Felipe, y también lo recomiendo. Y lindo día, chicos, lindas jornadas para los que lo terminan, para los que están ahí a mitad de jornada, y lindo lunes para todos. Gracias.